el título de nuestro trabajo es una mirada de actualidad a la educación digital inclusiva y sobre todo concentrándonos en el diseño de contenidos y recursos accesibles. Este trabajo trata de ofrecernos una mirada a la educación que ya dijimos digital inclusiva, en la cual se integran disímiles tecnologías para el fomento del aprendizaje en estudiantes con limitaciones y que le impiden acceder al conocimiento de una manera normal. Por supuesto, lo más importante es el aprendizaje que es centrado en el estudiante, que esto hoy se alza como un paradigma educativo primordial en la actualidad, que por supuesto promueve la participación activa de nuestros muchachos en su proceso de aprendizaje. Se tienen experiencias desde diferentes universidades y se tienen experiencias desde nuestra propia universidad al poder aplicar ese aprendizaje centrado al estudiante, que en nuestro contexto se relaciona con el desarrollo de los planes de estudio innovadores, específicamente hablando nosotros de la experiencia que tenemos en la carrera de telecomunicaciones y electrónica en Pinar del Río. Por tanto, todo esto se apoya en los entornos virtuales de aprendizaje que están ubicados, por ejemplo, en plataformas como Moodle, que incluye un especial énfasis en la inclusión de individuos con discapacidades de diferentes índoles, pero permitiéndoles desarrollar el proceso docente bajo la guía de sus profesores y los colectivos de años. Por tanto, la confluencia del aprendizaje centrado en estudiantes y de la tecnología en entornos virtuales trae consigo entonces una interacción, pero trae también retos y oportunidades que definen el panorama contemporáneo actual. La tecnología, como todos sabemos, despliega un potencial sin paralelo para expandir el acceso educativo. La inclusión entonces realmente exige ir más allá de esa disponibilidad de recursos. Y el objetivo del trabajo es simplemente de dar una mirada de actualidad a esa educación digital inclusiva ya desde las experiencias de nuestra universidad y de nuestra carrera. Entonces no solo se trata de prestar atención a personas con discapacidad. Algunas de las diferencias entre el enfoque tradicional en la educación y la educación inclusiva es que primero se diagnostica a cada alumno y alumna para determinar una categoría y solucionar ese déficit de aprendizaje. Sin embargo, en la educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios. Entonces, el enfoque tradicional se centra en el estudiante, mientras que el enfoque inclusivo lo hace en la clase. En definitiva, estamos hablando de que no se utilizan programas especiales para determinar los estudiantes, sino que en la misma aula responden a las necesidades de cada estudiante. Hablamos de en que este sentido nuestro país y nuestro sistema, nuestro Ministerio de Educación Superior también está en sinergia con la UNESCO, que entiende que en la educación inclusiva los alumnos con necesidades especiales deben tener un acceso a las escuelas de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado de forma que responda a sus necesidades. Entonces, esa accesibilidad en la tecnología tiene como propósito garantizar que las tecnologías sean fáciles de entender y manejar por todas las personas y que no excluya a ninguna por sus capacidades o limitaciones. Esa información a la que deben tener acceso, tanto también desde el punto de vista educativo, tiene que ser perceptible, tiene que ser comprensible, tiene que ser operable y debe ser también robusta. Entonces, esas tecnologías de informática y comunicaciones plantean también en diversas investigaciones que el fin es de disminuir o erradicar las barreras escolares del estudiantado. Por tanto, el enfoque es el de inspirar a la participación estudiantil, es centrar los días del aprendizaje pasivo que han quedado atrás, y la era moderna entonces llama una experiencia educativa dinámica y activa. ¿Cuáles entonces son las tendencias en educación inclusiva? Bueno, el boom de hoy, la inteligencia artificial, que para acelerar los procesos de aprendizaje y promover la inclusión está jugando un rol crucial para enfrentar las crisis de aprendizaje. Y se están desarrollando, por ejemplo, soluciones para evaluar la fluencia y precisión lectora con herramientas que usan inteligencia artificial y generan nuevas tecnologías. También se desarrollan proyectos que unen la IA con juegos de realidad virtual para mejorar la lectoescritura en niños con dislexia, lo que a su vez tiene un impacto en la inclusión. Y avanzan iniciativas que promueven el aprendizaje de lenguas originarias. Y estamos hablando de los famosos bots, que los tenemos tanto en estas aplicaciones de mensajería como desde sus perfiles ya oficiales. Tenemos entonces otra tecnología que son las de Digital Twins o gemelos digitales, que ya para eso necesitaríamos un poco más de tecnología,
pero las instituciones de educación superior hoy que revisamos a nivel internacional están recurriendo cada vez más a esas réplicas virtuales para optimizar el uso de la energía y la gestión de los espacios y la eficiencia operativa. Al incorporar entonces esa realidad aumentada, realidad virtual y mixta, la realidad extendida, entonces se es capaz de crear experiencias de aprendizaje inmersivas y con una calidad y una profundidad sin precedentes. Entonces, gracias a esta tecnología es posible crear esas réplicas virtuales a escala real que casi todo lo que ha existido de casi todo lo que ha existido para que los estudiantes puedan explorarlo. Tenemos entonces también las oportunidades que nos muestra la nube, la cloud, que se transforma el salón de clases, se garantiza que esa experiencia virtual sea similar a la presencial. Ese será entonces un reto en los próximos años, porque también se habla, cuando revisamos en el contexto internacional, se habla entonces de esa internet de los sentidos que nos permite a través de tecnologías hápticas, por eso hablamos de que son cosas que a veces se nos van un poco de nuestras posibilidades, bueno, experimentar cosas como tacto, olfato, etc. También dentro del mundo digital y muy importante es la privacidad y entonces seguridad de los datos. Con la transformación digital viene la responsabilidad y nuestro país también se encuentra en el proceso de la transformación digital. Entonces, esas escuelas en línea, esos cursos en línea, se tienen que estar mejorando entonces sus juegos en la seguridad. Por ejemplo, integración de autenticaciones de diferentes tipos, cambios significativos hacia los servicios de seguridad gestionados, pero desde nuestra plataforma educativa, que es Moodle, también se tienen en cuenta todos esos elementos. Tenemos entonces una personalización, todo llega a una personalización para mejorar la experiencia estudiantil. Ya no existe una solución única para todo. El futuro está intrínsecamente ligado a la personalización con las instituciones, por ejemplo, nuestra universidad, que utilizan la tecnología para adaptar los caminos de aprendizaje, recursos, intervención, y no solo mejora la experiencia, sino también una cosa que se habla mucho, que es el engagement, el nivel de compromiso que se tienen con las instituciones y con los resultados estudiantiles. Entonces, los desafíos educativos, los desafíos de los servicios educativos, bueno, en medio de esa transformación, la modernización se convierte entonces en la prueba angular de los procesos de matriculación, de los procesos de aprendizaje hacia los estudiantes. Entonces, esas instituciones, nuestra institución se esfuerza por proporcionar una experiencia que no tenga problemas en integrar, por ejemplo, en nuestra carrera sistemas avanzados o sistemas innovadores para poder llegarle a la mayor cantidad de muchachos posible sin ningún tipo de problema. Entonces, como conclusiones finales, bueno, esa educación digital inclusiva, que así es el término que se habla hoy, es esencial para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o discapacidades, tengan acceso equitativo a las oportunidades educativas. Las tecnologías de la información y comunicación entonces se convierten en un corazón importante en facilitar entonces esa inclusión. Como ya veíamos, la tecnología no impone barreras, simplemente la tenemos que utilizar como una herramienta entonces para quitar esas barreras. La tendencia fundamental es al diseño universal del aprendizaje, implementarlo en el diseño de contenidos y recursos educativos que asegure que estos sean accesibles y útiles para una amplia variedad de estudiantes, uso de herramientas y uso de tecnologías asistidas, por supuesto, lectores de pantalla, subtítulos, software de reconocimiento, que ya lo veíamos hoy en una de las presentaciones del evento, que puede ayudar a superar las barreras de aprendizaje y comunicación que enfrentan los estudiantes. Y una serie de elementos que se tienen hoy, por ejemplo, capacitación y sensibilización, que es importante que los educadores reciban esa capacitación continua sobre cómo diseñar y utilizar recursos educativos accesibles, políticas y normativas, por supuesto. Las políticas educativas deben promover y apoyar activamente entonces esa inclusión digital. Y por supuesto la evaluación y una mejora continua, que es importante evaluar regularmente la efectividad de los recursos y estrategias de educación digital, y esa retroalimentación con los estudiantes, con los educadores, que puede guiar mejoras continuas y asegurar que las prácticas educativas sigan siendo inclusivas y accesibles.